consultarles eso. Si todo en la teoría nosotros lo llevamos, a eso me refiero. O sea, O sea, solo resolvimos, profe. No, teoría no no, hicimos. La teoría hicimos en la práctica, ¿no? Pero ok, no me entienden la pregunta, no me entienden. Yo con ustedes he hecho el repaso de tabla. Quería consultarles si el repaso les ha servido para que entiendan la respuesta del profesor Ian. Ah, sí, profe. sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, esa es mi duda, esa es mi preocupación. ¿Ya? Listo, ok. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente tema, que es enlace químico, ¿ya? Vamos a hablar de enlace químico. Muy bien, vamos a colocar acá el tema número 5. Y el tema número 5 se llama enlace químico. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, ese es el tema que vamos a ver ahora. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a empezar, muchachos. ¿Ya? Cuando a nosotros nos hablan de un enlace, entonces nosotros de frente vamos a decir, el enlace es una fuerza. ¿Ya? El enlace es una fuerza. Muchachos, y cuando nosotros hablamos de fuerza, hay dos tipos de fuerzas, ¿sí o no? Fuerzas que van a mantener unidas, o fuerzas atractivas, cohesivas, o fuerzas repulsivas. ¿De qué naturaleza o cuál de esas dos fuerzas crees que nosotros necesitamos en un enlace químico? ¿Fuerzas cuya origen sea repulsivas o fuerzas cuyo origen sean cohesivas? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Lola. Claro, cohesivas, atractivas, claro, muy bien. Entonces, es una fuerza atractiva, atractiva o de atracción. Ahí está, ¿no? Capaz. Cuando yo pongo la palabra capaz, significa que esa fuerza de atracción tiene que tener una intensidad, tiene que tener una magnitud, pero esa magnitud no sabemos si esa atracción de esa magnitud es muy baja o es muy alta. Entonces hay que poner a continuación otra característica para más o menos entender qué magnitud necesito en esa atracción, ¿no? Entonces nosotros decimos una fuerza de atracción capaz de mantener unidas a las partículas. ¿Y a qué partículas nosotros nos hacemos referencia? A estas partículas de acá. Partículas que empiezan con A, partículas que empiezan con I. ¿Estamos de acuerdo? Con A o I con I. Ahí está. ¿Cuáles son esas partículas? ¿Me pueden decir? Por favor, ¿cuáles son esas partículas? Átomos y Átomos. iones. Claro, átomos. Muy bien. Hay que especificar aún más. Cuando yo digo átomos, pueden ser de elementos diferentes o del mismo elemento, ¿no? Átomos de elementos diferentes o del mismo elemento. Vamos a poner de elementos diferentes o del mismo elemento, ¿no? Átomos de elementos diferentes o del mismo elemento.
iones, ¿no? Iones. Y en los iones, ¿cómo especifico a qué iones puedo utilizar? Iones de, bueno, o lo denomino así, ¿no? Cationes y aniones. Ahí está, ¿no? Así lo especifico. Muy bien. Y acá vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente. Ya me movió ya la Lola. A ver. Listo, vamos a poner lo siguiente, ¿no? Formando. Ahí está. Formando. Formando nuevas sustancias. Formando nuevas sustancias químicas. ¿Estamos de acuerdo? Estas sustancias químicas, muchachos, están representadas obviamente por moléculas y sólidos cristalinos. Moléculas y sólidos, ¿qué cosa, por favor? Cristalinos. ¿Estamos de acuerdo? Las moléculas son las que están formadas por átomos del mismo elemento o de elementos diferentes. Las moléculas son las que están formadas por átomos del mismo elemento de elementos diferentes. Y los sólidos cristalinos, muchachos, son las que están formados por cationes y aniones. En otras palabras, cuando las fuerzas de atracción mantienen unidas a los cationes y aniones, estamos generando sólidos cristalinos. Y cuando las fuerzas mantienen unidos a átomos del mismo elemento o de elementos diferentes, estamos generando moléculas. ¿Sí? Entonces, estamos generando, en otras palabras, nuevas sustancias químicas, formados por cationes, aniones o átomos del mismo elemento o de elementos diferentes. Y también sabes que también nos ayuda a entender que son nuevas sustancias, porque estas nuevas sustancias también vamos a poner acá con propiedades, vamos a poner así, con propiedades físicas y químicas diferentes. Físicas y químicas diferentes, distintas o diferentes. Ahí está. ¿Sí? Físicas y químicas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, muy bien, perfecto. Entonces, a ver. No, Ángela, necesariamente no forman sólidos. Cuando, por ejemplo, yo acá pongo moléculas, señorita Ángela, entonces ahí ya no especifiqué el estado, si usted se ha dado cuenta. Cuando forma moléculas ya no especifica el estado. Entonces, ¿qué debo deducir si ahí en una molécula no especifico el estado? Ah, que las moléculas pueden formar un estado sólido, que las moléculas pueden formar un estado líquido, o que las moléculas estarán en qué estado gaseoso. Pero sí, cuando dije cationes y aniones, ellos sí forman sólidos. Porque sí, cuando se unen cationes y aniones, sí se forman sólidos a condiciones ambientales. Tal vez a otra presión o a otra temperatura, cuando se puedan unir cationes y aniones, formen otro estado. Pero a estas condiciones en que se va a estudiar los enlaces químicos, se va a generar sólidos formados por cationes y aniones. ¿Me dejo entender? En las moléculas sí puede aparecer en los tres estados, pero cuando se unen iones, sí va a aparecer en el estado sólido. ¿Sí? Muy bien, perfecto, muy bien. Qué bueno que absolví tu duda. Muy bien. Muy bien. Ahora,
El enlace químico tiene características. ¿Estamos de acuerdo? El enlace químico tiene características que voy a mencionar solamente las más importantes para pasar de frente a las herramientas, ¿ya? A ver. La fuerza puede ser eléctrica, ¿ya? Puede ser eléctrica o electromagnética. ¿Ya? La fuerza puede ser eléctrica o electromagnética. ¿Sí? Esa es la fuerza. Eléctrica o electromagnética. ¿Sí? Siguiente. La electronegatividad define el enlace. Ya, la electronegatividad define el enlace químico. Siguiente. Existe variación de energía. ¿No? Existe variación de energía. ¿Sí? Existe variación de energía. Entonces son características muy importantes. Ah, y otra característica también importante es que el átomo no altera su identidad. Ya, no te olvides, el átomo no altera la identidad. ¿Estamos de acuerdo? El átomo no va a alterar su identidad, ¿sí? Y acá no altera su identidad porque el Z se mantiene constante, ¿sí? La cantidad de protones no participa en la formación de un enlace, ¿ya? Esas son las características más importantes que deben saber, las más importantes, ¿ya? Que o es una fuerza eléctrica o es una fuerza electromagnética las que mantienen unidas a las partículas. Segundo, en un enlace es muy importante conocer la electronegatividad de los átomos porque nos va a ayudar a entender qué enlace se va a formar. Tercero, la formación de un enlace sí es un gran cambio de energía, es considerado un cambio químico porque va a alterar la identidad de la materia. Y último, a pesar que existe una gran cantidad de una energía considerable en una reacción química, estimados alumnos, el átomo mantiene su identidad porque su número de protones no cambia, solo se altera la parte externa de la nube electrónica. Si no tienen ninguna duda en estas características, continúo. Ahora vamos a hablar rápidamente de los elementos de un enlace químico, elementos o herramientas de un enlace químico. A ver, ¿alguien sabe los elementos? Primero voy a poner el subtítulo y ahí regreso para preguntar, ¿ya? Ya, a ver muchachos, entonces ahora sí yo les quiero preguntar. ¿Cuáles son los elementos de un enlace químico? O sea, ¿qué necesitamos conocer para entender un enlace químico? ¿Qué necesitamos? ¿Qué herramientas necesitamos? Muy bien, los electrones de valencia, dice Michael. Muy bien, son 3. Otra cosa, ¿qué más? Necesitamos también de una regla. Ah, también, muy bien, Ana Paula, la notación de Lewis y de una regla. ¿Cómo se llama esa regla? ¿Cómo se llama esa regla, por favor? La regla del octeto. ¿Me pueden repetir las 3 cosas, por favor? La regla del octeto, los electrones de valencia, ¿y qué más? ¿La notación de qué?
de Lewis, ¿no? No se olviden, la regla del octeto, ¿no? La notación de Lewis y los electrones de ¿qué? De valencia. ¿Ya, muchachos? Muy bien, vamos a colocar acá entonces estas herramientas o elementos que necesitamos conocer. A ver, uno, Romano, me dijiste. La regla del octeto, ¿no? Me dijiste acá los electrones de valencia. Vamos a poner acá la notación de Lewis. ¿No? Ahí está. Y tercero es los electrones de valencia, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos por electrones de valencia? ¿No, muchachos? ¿Qué entendemos por electrones de valencia? Para nosotros los electrones de valencia son los electrones que forman o pueden formar enlaces químicos, ¿no? Son los electrones que van a formar enlaces químicos. O son los electrones que participan en la formación del enlace químico, ¿no? Son electrones que participan en la formación de ahí está, en la formación de enlaces químicos, ¿sí? Entonces, tú dime ahora, yo te quiero preguntar lo siguiente, tú dime ahora, ¿no? ¿En dónde encuentro los electrones de valencia de los elementos representativos y en dónde encuentro los electrones de valencia de los elementos de transición? ¿Me pueden decir en dónde lo encuentro? A ver, ¿en dónde se encuentran los electrones de valencia de un elemento representativo y en dónde lo encuentro en los elementos de transición? ¿Me pueden decir, por favor? ¿En el último nivel? En la capa de valencia, ¿sí o no? En la capa de valencia, ¿no? Como por ahí lo ha dicho una de nuestras compañeras. ¿Cómo representamos la capa de valencia? El NS, ¿no? Acuérdense, la capa de valencia de los elementos representativos, NSX y NPQ. NPQ, ¿no? A ver, ¿y en dónde encuentro los electrones de valencia? Claro. Ah, ahí está, las del grupo B sería NS, ND, ¿está bien? O N-1D. Sería NS, ND o N-1. N-1, ¿no? N con S y N-1D. ¿Sí o no? Ahí está. A ver. ¿Y me pueden decir cuánto es la mínima cantidad y la mayor cantidad de electrones que podemos encontrar acá? ¿Cuánto es el mínimo y el máximo que podemos encontrar ahí? Muchachos, ¿me pueden decir? ¿Me pueden decir cuánto es el mínimo y el máximo de electrones? Del grupo A sería 1 y 2 y del grupo B 3 y 1 a 8. 12. ¿De 1 a 7 o de 1 a 8? De 1 a 8, ¿no? 1 a 8. De 1 a 8, muy bien. ¿Y en el otro? ¿De 3 a 12 está bien? ¿De 3 a 12? ¿Está bien de 3 a 12? ¿Está bien de 3 a 12? Ahí está. De 3 a 12, ¿no?
Muy bien. Ahora, ¿qué es la notación de Lewis, no? La notación de Lewis, vamos a poner acá, es la representación, ¿no? Mediante punto o aspa, de los electrones de valencia. Ahí está. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a ver, vamos a recordar, vamos a recordar. Acá tenemos el símbolo de los elementos del grupo A, ¿no? Acá tenemos el símbolo de los elementos del grupo A. Ahí está. Acá tenemos el símbolo de los elementos del grupo A, ¿no? Entonces yo quiero preguntarles, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta, ¿no? Yo me doy cuenta que esta notación de Lewis, ¿a quién le corresponde? ¿A qué familia le corresponde? Dime la familia, no me digas el número romano, dime. Alcalino. ¿Cómo se llama? Alcalino. Alcalinos. Alcalino. Columna número 1 del Yupac, ¿sí o no? Columna número 1 del Yupac, ¿sí o no? Ya. Esta notación o esta notación de acá, dime a qué familia le pertenece. Dime la familia. Alcalinos Alcalinos. terrestres. Alcalino terrio. O el número de columna, ¿me puedes decir el número de columna? ¿Qué número de columna es? ¿Me pueden decir? Lola. Dos. 2. El número de columna 2, muy bien. Y esta notación de Lewis, o esta de acá, ¿me pueden decir qué número de columna es? Oh, perdón. Sí, ¿qué número de columna es? Sí, ¿qué número de columna es? ¿Y qué familia es? Boroides. 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 Y tiene otro nombre, aparte de Térreos. boroides. Térreos. ¿Y qué columna del Yupac es, por favor? 13. 13. 3. 13, muy bien. Ahora, si viene así en el examen, o si viene de esta manera en el examen, ¿a qué familia pertenece? Carbonoides. Carbonoides. Muy bien, carbonoides. Si viene solamente de esta forma en el examen, ¿a qué familia pertenece? Nitrogenoides. Nitrogenoides. Así, nitrogenoides. Si viene de esta forma en el examen, ¿a qué familia pertenece? Calcógenos. Anfígenos. Calcógeno. O anfígenos. Muy bien. ¿Y esta de acá a quién pertenece? Halógenos. Halógenos. ¿Y esta de acá a quién pertenece, por favor? Gases nobles. Gases Muy bien. nobles. Hay un elemento que no cumple con esta notación. Hay un elemento que no cumple con esta notación. Dime el elemento que no cumple con esta notación. Helio. Helio. ¿Qué notación tiene el elemento? ¿Tiene la notación del 8A o del 2A? El del 2A, ¿sí o no? ¿Y cuál de Sí. las dos? ¿Y cuál de las dos tiene? La primera. La primera. La primera. Claro, porque el helio no se une, pues. Esta notación de acá, de la parte inferior, es para que se unan. Esta notación es para que se unan. ¿Estamos de acuerdo? Para que formen enlace. ¿Estamos? Muy bien. Pero el helio recuerda que no forma enlace. Muy bien. Muchachos, ¿en qué consiste la regla del octeto?
Ahí está. Completar, ¿en qué consiste, muchachos? Completar 8 electrones en la capa ¿de qué? De valencia, ¿no? ¿Para qué? Para asemejarse. Para asemejarse. ¿A un qué? Gas Un noble. gas noble. A un gas noble, muy bien. Para asemejarse a un gas noble. Perfecto, muy bien. Para asemejarse a un gas noble. Perfecto, muy bien. ¿Y de cuántas maneras los elementos pueden cumplir la regla del octeto? ¿De cuántas maneras? ¿Cuántos mecanismos? Ahí hay 2, acuérdate de esos 2. ¿Cómo se llaman esos mecanismos? De transferencia Ajá, transferencia. y Muy bien, compartición. ahí está la primera. Y compartición, ¿no? Acá está, la primera se llama transferencia de electrones de valencia, ¿no? Transferencia de electrones de valencia, ¿no? Transferencia de electrones de valencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Y la compartición. ¿No? Y la compartición. De pares de electrones de valencia. Ahí está, también de valencia, ¿no? Muy bien. Dime, ¿en qué tipo de elementos según sus propiedades deben transferir electrones de valencia? ¿Y qué tipo de elementos según sus propiedades deben compartir pares de electrones de valencia? ¿Me pueden decir, por favor? A ver. A ver, vamos a recordar. Según las propiedades de los elementos, se clasifican en 3 grupos. ¿Me pueden decir cuáles son, por favor? Según las propiedades de los elementos, se clasifican en 3 grupos. ¿Me pueden decir cuáles son, por favor? Metales, no metales, metales. Ya, ahora ya saben. Entonces, ahora sí díganme, ¿cuáles son los tipos de elementos que según las propiedades deben transferir y según las propiedades deben compartir? ¿Cuáles son? Metal y Los metales. Los metales. Metal y no metal. A ver, acá ¿en qué? ¿Qué elementos? ¿Y acá Metal qué y no deben? metal. Metales, no metales. Transferencia Y no en metal. metales y compartición en no No metales. metales. Está bien en la compartición. En la compartición, ¿qué deben ser? Metales. Deben ser en la compartición. Algo metal. Pero acá no lo han hecho bien. No he escuchado bien. Metales O y no metales. Metales y en la transferencia, ¿quiénes deben participar? Los iones. Generalmente, Metales. Los iones. ya, iones de carga positiva y negativa. Pero un ion de carga positiva, ¿qué características, qué ha sido? Un ion de carga positiva. Un catión. ¿Metal? ¿Metal o no metal? Metal. tal. Metal, ¿sí o no? Metal. 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 ¿Y la anión es de un qué? No metal. Metal. No metal. Metal. Entonces, dígame, según las propiedades, ¿qué elementos deben transferir? ¿Cuáles son los elementos que deben transferir electrones? Los Los metales, cationes. metales. Metales del grupo. ¿Solo los metales? No estoy escuchando bien. ¿Solo los metales nada más? Ambos. ¿Metales y no metales? ¿Así? Sí. Sí. No sé si lo han dicho bien, tal vez no lo escuchado bien por el audio, o lo han escrito bien, no sé, pero acá debo entender que sí, esa es la idea que me han querido, obviamente, dar a conocer, ¿no? Entre un metal y un no qué. Entre un metal y un no qué, muchachos. No metal. Ajá. Muy bien. Entre un metal y un no metal. Muy bien. Ahí es entonces, entre un metal y un no metal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente. A ver, podemos hacer
Mira, ojo, principalmente o únicamente. ¿Cuál es lo correcto? ¿Principalmente o únicamente? Principalmente. Principalmente, muy bien. No únicamente, muy bien. Acá, ¿únicamente o principalmente? Únicamente. Únicamente. ¿Únicamente? Sí. No, en los dos es principalmente, no únicamente. Profesor, ¿por qué no únicamente? Porque hay sustancias que no necesariamente están hechos de metal y no metal y están transfiriendo. Y acá ya hay sustancias que no únicamente están hechos de no metales y están compartiendo, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a poner, mira, mira acá. El berilio. Mira, todos ellos son no metales, mira, nitrógeno, hidrógeno y cloro. ¿Qué son? ¿No qué? No metales. No metales. Pero esos no metales, señorita y chicos, están transfiriendo electrones. Sí, están transfiriendo electrones. Mira, otro ejemplo. Está formado por no metales. Está formado por no metales. Y están transfiriendo electrones. Último ejemplo, porque hay varios, ¿ah? Último ejemplo, pero hay varios, ¿ya? Están transfiriendo electrones, pero son no metales. Por eso te digo, únicamente o principalmente. Principalmente, ¿estamos de acuerdo? Porque lo que están entre paréntesis, ¿qué son? ¿Qué? Excepciones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces acá también. Principalmente o únicamente. Principalmente nada más. Únicamente no. ¿Por qué? Porque acá vamos a decir lo que su compañero dijo. Profesor, acá entra el berilio, ¿no? Acá entra el berilio, profesor. El berilio es un metal, profesor, y el cloro es un no metal, pero esta estructura se genera por compartición de electrones. Profesor, este boro es considerado un metal, o un metaloide, y este cloro un no metal, pero están generando compartición. El aluminio sí es metal, el cloro es no metal, y están compartiendo. El aluminio es metal, el hidrógeno es no metal, y están compartiendo. Y así hay más sustancias en donde está formado por un metal y un no metal que están compartiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió profe. que no es únicamente, sino principalmente? Muy bien. Muy bien. Entonces yo voy a poner acá un ejemplo, ¿no? Yo quisiera que me digan cómo se realiza el diagrama, entre el aluminio y el flúor. El aluminio y el flúor sí forman enlace por transferencia, ¿ya? Solo el aluminio con cloro y el aluminio con hidrógeno solo comparten. Pero cuando es aluminio con flúor, aluminio con oxígeno, ahí sí transfieren. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿me pueden decir en el lado izquierdo quién va? ¿Quién va en el lado izquierdo? ¿Quién va en el lado izquierdo? El metal, ¿no? Y el metal, ¿qué ion forma? ¿Qué ion forma? ¿Negativo o positivo? Los metales, ¿qué les gusta hacer químicamente? A ver, dígame las propiedades químicas. Positivo. Cationes. ¿Por qué quiere ser? ¿Por qué es positivo? ¿Qué propiedad química hace para que sea Cationes positivo? más 3. Tienden a perder. Que van a perder electrones. Muy bien. Muy bien. Muy bien, se oxidan, muy bien. Entonces, ¿cuántos electrones él pierde? Recuerda que el aluminio está en el 3A. Como ya saben tabla periódica, ya saben que está en el 3A. Como ya saben tabla periódica y ya saben notación de Lewis, saben que tiene esta notación de Lewis. Entonces, ¿cuántos electrones pierde? Más 3. Más 3. ¿Todos estamos de acuerdo que es más 3? Todos, chicos, estamos de acuerdo. Perfecto, más 3, muy bien. Entre corchetes, colocamos al no metal. ¿Quién es el no metal? El flúor. El flúor, ¿qué notación de Lewis tiene? Una notación de 7 electrones. Y le falta completar 1. ¿Para qué le falta completar 1? ¿Me pueden decir para qué le falta completar? ¿Cumplir 8 electrones? Muy bien. Ahora sí. Entonces, cada átomo de flúor que yo utilice en una transferencia va a ganar 1.
pero cada átomo de aluminio que utilice la transferencia va a perder 3, con la finalidad de alcanzar el octeto. Entonces yo les quiero preguntar ahora, ¿la transferencia es equitativa al utilizar solamente un ion del aluminio y un ion de flúor? ¿Es equitativa la transferencia? No, 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 Entonces, profe. ¿cruce de qué? ¿Cruce de qué? Acuérdate, cuando los iones tienen cargas opuestas, ¿qué hacemos? ¿Cruce de qué? Cruce de carga. Claro, el valor 1 del flúor, ¿a dónde va? El valor 1 del flúor, ¿a dónde va? Al aluminio. Y el valor 3, ¿a dónde va? Al flúor, ¿sí o no? Y estas flechitas representan las fuerzas de atracción eléctrica, ¿no? Ahí está, las fuerzas de atracción eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Y la fórmula es un átomo de aluminio. ¿Cuántas de flúor, por favor? ¿Cuántas de flúor era? ¿Cuántas de flúor estamos utilizando? ¿Cuántos iones de flúor estamos utilizando? ¿Se entiende? Es. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todos? ¿Todos no tienen ninguna duda? Escríbanlo, si no. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Muy bien. A ver, entonces vamos a hacer ahora esto de acá. A ver, quiero ahora el diagrama. A ver, ¿cómo hacemos el diagrama por compartición de electrones entre ellos? ¿Cómo hacemos el diagrama de la compartición de electrones entre ellos? A ver, sugerencias. A ver, sugerencias, por favor. Nada, ninguna sugerencia me dan. ¿Qué? ¿Se han olvidado de hacer un diagrama de Lewis? Los hidrógenos al costado. A ver, los hidrógenos, ya. ¿Qué tengo que hacer con los hidrógenos, señorita? Nadie me da... A ver, yo quiero... A ver, empecemos con algo que todos conocen. Hagamos el diagrama molecular del agua. Yo les doy la fórmula del agua y ¿qué comienzan a hacer para generar ese diagrama? ¿Qué harían primero para que me escriban el diagrama molecular del agua? El átomo que tenga más electronegatividad en el centro, luego simetría y todo. Muy bien, muy bien. A ver, empecemos por ahí. Empecemos, has empezado bien, solo que hay una información ahí incorrecta que me has dicho, pero está casi todo bien. Hay que escoger a un átomo que tenga que ver con su menor electronegatividad. Con la menor, no con la mayor. Primero con la menor. Entonces, yo en esa fórmula tenemos átomos de carbono que tienen una electronegatividad, hidrógeno y oxígeno. Escogemos al de menor electronegatividad. Y si ese átomo que he escogido es hidrógeno, no lo tomamos en consideración porque el hidrógeno generalmente va en la parte externa. Como verás, entonces el hidrógeno no puede ser. ¿Quién tiene que ser el segundo elemento que tiene menor electronegatividad? El carbono. ¿Ah? ¿El qué? Discúlpame, no te escuché bien. Ah, su macho, otra vez estamos de nuevo con... Carbono. El carbono, profe. Ah, su Mario, otra vez están pensando, seguro, otra vez están poniendo tristes, seguro, porque están pensando en la relación que no funcionó. Seguro, dije, por eso no están participando. Ya. No era necesario, profe. No, pero se nota, se nota. Ya, acá hidrógeno, hidrógeno y acá hidrógeno. Ya está. Muy bien. Y lo demás, ¿qué se hace? Se distribuye en forma equitativa, ¿no? Se distribuye en forma equitativa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿me puedes decir
¿Cuál de estas notaciones tiene el hidrógeno, por favor? ¿Cuál de ellas? Dime, La por favor. primera. La primera. La primera. Y si tiene la primera, ¿cuántas comparticiones puede realizar el hidrógeno? 1, Una. Uno. Yo digo 7. ¿Qué? 1 o 7. ¿Qué dijo? Uno. 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 De uno. 1. Esto te muestra la capa. ¿Qué te muestra De esto? Valencia. De Valencia. Capa de Valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los que pueden Formar formar. enlaces. Entonces, profesor, usted está mal, porque para que sea 7, acá debería haber 7. ¿Me dejo entender o no? Profe, para que usted vea que un elemento puede formar 7 pares, debe estar rodeado por 7 puntos o 7 aspas. Profesor, esta gráfica me dice 1, así que solamente puede formar un par. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este elemento no va a llegar a la regla del objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No va a llegar a la regla del objeto. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, ¿cuál de estas notaciones tiene el carbono? 4. Cuatro. 4. Eso significa que ¿cuántos pares de electrones puede formar? 4. 4. 4. ¿Cuántos va a formar? Yo te estoy diciendo, puede formar 4. ¿Cuántos va a formar? Una cosa es lo que 3. pueda y otra cosa es lo que debe. 3. 3. 3. ¿3? ¿Seguro 3? Yo con 3 no llego a la regla del objeto, por si acaso. ¿Ah? Yo compartiendo solo 3 pares no llego a la regla del objeto. 4. 4. ¿Por qué no dicen 3? 4. A ver, yo les pregunté primero, ¿cuántos puede formar? 4, puede formar 4. Y ahora cambio mi pregunta, ¿cuántos debe formar? Profesor, también 4. ¿Por qué? Porque con 4 completan la regla del octeto, profesor. Si tú me dices 3 y te pregunto por qué, y me dices que cumple la regla del octeto con 3, no cumple la regla del octeto con 3. Cumple con 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, él tiene que generar, cuando él esté en un compuesto, para que cumpla la regla, tiene que generar 4. Él no va a cumplir la regla del octeto, pero va a generar un par. Él no va a cumplir la regla del octeto, pero va a generar un par. Ya, ¿qué notación tiene el oxígeno? 6. Mira, ¿cómo estamos analizando? ¿Ah? O sea, 6. se están dando cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos primero preguntándonos qué notación tiene, y después nos estamos preguntándonos cuántos puede formar y cuántos debe formar, ¿sí o no? Eso nos estamos preguntando. Pues tú me dices que es del 6A. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos pares puede formar? Puede. 2. ¿Puede formar 2 nada más? ¿Está bien? O hago más específica la pregunta. O sea, más directa la pregunta. ¿Cuántos pares como máximo puede formar? Ahí está. Es más específica la pregunta. 6. 6. Como máximo 6. Ya. Y ahora sí, ¿cuántos debe formar? 2. 2. 2. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, yo ya me olvidé. Te he hecho varias preguntas que ya me olvidé y quiero que tú me digas. ¿Cuántos debe formar él? 1. 1. 1. 1. Bien. 4. Bien. 6. 6. ¿Cómo que sé? 2. 2. ¿Por qué? Sí, ya, de nuevo. ¿Él cuántos debe formar? 1. 4. 4. Bien. 2. 2. Dime, ¿quién es el elemento que forma el menor par? Porque con ese elemento vamos a empezar. El hidrógeno. Hidrógeno. Ahí le pongo un punto, y para diferenciarlo del electrón del carbono, al carbono le pongo un aspa. Este es el electrón del hidrógeno y este es el electrón de valencia del carbono. Entonces, si al carbono he decidido ponerle aspa, acá también ¿qué le pongo? Aspa, ¿no? Y a él ¿qué le pongo? Punto, ¿no? ¿Alguien ya podemos? Uy, perdón, yo lo moví, fui yo, disculpa, yo. No se altere, profe. No sé. Temblor, no, fui yo, ya. Cuidado, profe. Entonces yo les quiero preguntar, adelantándonos yo un poquito, este enlace donde ambos aportan la misma cantidad, ¿cómo se llama enlace covalente? ¿Cómo se le llama ese enlace covalente? ¿Covalente normal o dativo? Simple. Simple. Normal. ¿Por qué normal? Porque ambos Porque ambos aportan. ambos Negativo. aportan la misma cantidad. Muy bien.
Ya. Entonces dime. ¿Cuántos tenía que formar él? 2. 2. 2. ¿Cuántos? 2. Y el octeto. ¿Cuántos le falta al carbono? ¿Cuántos le Dos. falta? Le falta 2. 2. 2. Dos. ¿No? Ambos necesitan la misma cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Dativo normal. Mira, ambos necesitan 2. ¿Ah? Dativo normal. Dativo. Normal. 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 Dice, ambos Normal, necesitan 2. No es que uno necesita, ambos necesitan 2. Ambos. Dativo. Ambos. ¿Normal o dativo? Normal. Normal. Dativo es cuando uno solo necesita. Yo doy al otro átomo porque él necesita. Yo ya tengo, a mí me sobra. A mí me sobra. Yo ya llegué a la regla del objeto. Le doy al otro, lo presto. No le estoy regalando, lo estoy prestando, lo estoy compartiendo, pero yo estoy aportando solamente los electrones a la compartición para que él llegue a 8. Pero cuando ambos necesitamos, no necesitamos dativo. Si ambos necesitamos, porque ambos todavía no llegamos al objeto, hacemos normal. Ambos aportamos para llegar al objeto. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, te vuelvo a preguntar. Si él necesita 2 y él también le falta 2, a ambos le faltan. Entonces, no voy a ser dativo. No, dativo no. Tengo que ser un enlace normal. Normal. Ahora, este enlace normal, ¿se va a compartir uno o 2 pares? En este enlace normal. ¿Va a estar formado 2 por un pares. par? 2 pares. Muy bien, muy bien. Entonces, a los 2 del carbono le pongo puntos, aspas, ¿no? Aspas. Y los 2 del oxígeno, ¿qué le pongo? Puntos. Dime, ¿al oxígeno le sobrará electrones o no le sobra? Sí. Sí. ¿Cuántos le sobra? Dos pares. 2 pares. Pares. ¿O cuántos electrones le sobra? 4. 4. 4. 4, 2 pares o 4 electrones. Y ya tenemos el diagrama de Lewis por compartición. ¿Se entendió? Sí. Sí. Profe. Perfecto. A ver, otro más. Otro más. Mira, otro más. Siempre persinándose, joven. Siempre persinándose. Muy bien. Entonces acá tenemos selenio. Ahí está selenio. 1O, 2O, 3O. Ahí está. ¿No? Ahí está, ¿no? ¿Por qué el selenio va en el centro? Ya me olvidé. ¿Por qué le puse en el centro? Fundamentamelo. Porque tiene para Porque hay hacer. 3 oxígenos. Menor electronegatividad. No, Electronegatividad. tiene que ver con electronegatividad. Tiene que ver con electronegatividad. Por ahí escuché, Tiene no le menor escuché. electronegatividad. Ahora sí, ¿ya ves? Ahí está, la señorita no se avergüenza de su voz. Tiene menor electronegatividad, profesor. Tiene menor electronegatividad. No se le escucha nada, de verdad. Ya. Muy bien. Todos estos átomos, ¿qué notación tienen? ¿De qué grupo tienen? Todos, 6. ya sea del 6. 6. Y entonces, ¿cuántos pares debe formar? 3. 3. Tienen 3. 3. 3. Tú me dices 2. 3. 3, profe. Son 3. No, 3 no. Dijo 3 3 no. 2. Te estoy diciendo que Dos. tiene 6 electrones. ¿Cuántos pares debe formar? Tiene 6 Dos. llegar a 8. 2 pares. 2 pares. Pero no lo ¿Estamos de acuerdo que es 2 y no es 3? Todos Sí, tenemos. profe. Sí, profe. Sí, profe. Es 2. Muy bien, muy bien. Entonces, mira. Él necesita 2, él también necesita 2. Si yo quisiera formar acá un enlace, ¿haría dativo o normal? Normal. Necesita 2, necesita Normal. dos. Normal. Y si quisiera hacerlo acá, ya no acá, ¿qué enlace haría? Normal también. Normal. Normal. También normal. Normal también. Quiero hacerlo acá arriba. ¿Qué haría? No importa que te repita. Un dativo. Dativo, no. Oye, no me está Normal. Normal, No, profe, normal, no, profe. Todos son normales. Me falta 2. Me están diciendo un normal, bacán. Y estoy diciendo bien claro, ya no lo quiero hacer acá, lo quiero hacer empezar por acá. Estoy diciendo bien claro, quiero empezar por acá.
Si quiere empezar por acá, profesor, entonces a él le falta 2, a él le falta 2, algún normal. Y estoy diciendo bien claro otra vez, ya no quiero empezar por acá, quiero empezar por acá quiero empezar. Ya el profesor es lo mismo, le falta 2, ¿qué hago? Un normal, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por eso mi cabello se está volviendo blanco, por eso. Ya, entonces, puntito, puntito, aspa, aspa, y este enlace se llama normal. Este enlace covalente se llama normal. Este enlace covalente está formado por 2 pares, es un enlace covalente normal. Dime, ¿a ese oxígeno le sobran? ¿Le sobran electrones? No. ¿Le sobran electrones? ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? Sí, le sobra. Sí le sobran. Sí le sobran 2. 2 pares o 4 electrones, ¿sí o no? 2 o 4 Sí. electrones. ¿Y a él le sobran o no? También. Todavía no me hagas enlace. Dime si le sobran o no. Sí le ¿Cuántos le sobran. sobran también? ¿Qué le sobra, profe? ¿A quién le sobran 4. cuántos? 4. 4. ¿Y ellos cuánto tienen? Todavía no utilizan nada. ¿Cuánto tienen? 6. Muy bien. Muy bien. Estamos bien, ¿ah? Por favor, no se equivoquen. Estamos muy bien. Estamos bien, muchachos. Estamos bien. Ahora, yo te pregunto. Mira, yo te pregunto. ¿Ah? A él, ¿cuántos pares le falta? 2. 2. A él, ¿cuántos pares le falta? Piensa primero. Completó, ya completó, profe. Completó ya. Completó. Diría un dativo. ¿Completó, sí o no? ¿Están de acuerdo con su compañera que dijo primero que ya completó? ¿Ya tiene octeto? ¿Se dan cuenta de eso o no? Sí. Los demás. Sí. ¿Se dan cuenta que él ya completó el octeto? Sí. Porque ya hizo 2 Sí, pares, profe. ¿sí o no? Ya completó con eso el octeto. Pero él le falta 2, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el... ¿Cómo que otra vez? Otra vez Sebastián. Sebastián, cuando el selenio y el oxígeno hicieron un enlace doble, ambos, Sebastián, ya cumplieron la regla del octeto. Ambos ya están rodeados por 8 electrones. Entonces, Sebastián, él todavía no cumple la regla del octeto porque tiene 6. Él ya cumplió. Por eso les estaba preguntando, Sebastián, a los demás compañeros, ¿él le falta 2 pares o no? Sí, profesor, le falta 2 pares. O le falta 2 electrones. O tiene que hacer 2 pares para que consiga 2 electrones o tiene que, de alguna manera, le compartan 2 electrones. El profesor no necesita formar pares porque ya cumplió la regla del octeto, porque el enlace que está en la parte superior ya completó su regla octeto. Y el mismo caso va a ser para acá. Entonces, jóvenes, cuando ustedes se encuentren en esos escenarios donde a un átomo le falte 2, y al otro le sobra porque ya alcanzó, ¿qué enlace hacen? Ahora sí díganme con toda confianza. No es normal, empieza con D. Dativo. Dativo. O cordi, Coordinador. coordinado. ¿Y quién es el que aporta nada más? ¿Quién es el que aporta? El selenio. ¿Quién aporta? ¿Y quién recibe? El oxígeno. El oxígeno. Muy bien. Los 2 electrones son aportados por el selenio y solamente se comparten esos 2. Se comparten, ¿ah? Se comparten entre los 2. Entre los 2 se comparten, muchachos, ¿sí? Va y viene, va y viene, va y viene. Acá también pasa lo mismo. Entonces pregunta, ¿cuántos enlaces covalentes hay en esta gráfica? En esta de acá. ¿Cuántos enlaces covalentes hay? ¿4 o 3? Por favor. Recuerda que es entre átomos, ¿ah? 3. ¿Cuántos enlaces covalentes? 3. 3. A 3. Hay 3. Hay 3 enlaces covalentes. Un enlace covalente es normal y los otros 2, ¿cómo son? ¿Da qué? Dativo. ¿Da qué? Oye, ¿da qué? Dativo. En el otro. Ya, en el otro lado, acá, sí. Ahí. ¿Cuántos enlaces covalentes hay? 3. 3. 3 normales. ¿Y toditos cómo son? Toditos. Normales. 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 Normales con nosotros. Muy bien. ¿Cuál de los dos no cumple la regla del octeto? El primero. La El primera. primero. La primera. El primero. ¿Por qué? Por el Está bien la Por el respuesta. ¿Por qué? hidrógeno. Por el hidrógeno. Pero el hidrógeno
No está en la posición central. ¿Tiene que ver algo que esté o no esté? No tiene nada que ver. Si no cumple, no cumple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, Central no profe. Muy bien, muchachos. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Seguro, seguro que quedó claro? ¿No hay ninguna duda? Profesor, una pregunta. Dime. Los átomos de hidrógeno se quedan satisfechos con tan solo 2 electrones, ¿verdad? Sí, sí. Sí, quedan satisfechos. ¿Pero cumple el octeto? No. Listo, ya está. Son estables con 2, pero no cumplen la regla del octeto. Pero sí son estables con 2. Eso está bien, no hay ningún problema. ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? No vayan a pensar que el hecho que no cumpla la regla del octeto no significa que no sea estable. Sí es estable, simplemente no cumple con la regla. Por eso se llama excepciones. ¿Sí? A la regla del octeto. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Muy bien. Listo, muchachos. No hay ninguna duda hasta acá, entonces creo que todo ha quedado claro. ¿Sí? Voy a tomarle una captura. ¿Ya? Por si acaso otra más. Listo. A ver, copia. Para poder borrar y hacer la segunda parte, ¿ya? La segunda parte. Muy bien, vamos a borrar ahora sí, para poder continuar. Y ahora vamos a ver los tipos de enlace químico, ¿sí? Vamos a hablar de los tipos de enlace químico. No voy a borrar ese subtítulo.
Ya muchachos, vamos a ver bien. Vamos a empezar a hablar de los tipos de enlace químico. Como ustedes sabrán, hay 3 tipos de enlace químico. El enlace metálico, el enlace iónico y el enlace, ¿qué cosa, por favor? Covalente. Covalente. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, obviamente el enlace metálico se va a presentar, obviamente, en un metal o en metales o en aleaciones. Todos ya conocemos qué es una aleación, ¿sí o no? Una aleación es una mezcla homogénea en donde el solvente está en un estado sólido. Por eso la aleación también se encuentra en estado sólido. Principalmente una aleación está formada por metales, aunque hay aleaciones donde también están formadas por no metales, pero principalmente tienen metales. Entonces, en una aleación o en un metal vamos a encontrar el enlace metálico, ¿no? Le vamos a poner acá. Acá vamos a aprovechar para colocar esta propiedad. Los metales se caracterizan por tener baja energía de ¿qué? De ionización, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué era la energía de ionización? ¿Alguien se acuerda qué era la energía de ionización? A ver, tiene que ver con un proceso endotérmico o exotérmico. A ver, endotérmico o exotérmico. Endotérmico. Endotérmico, muy bien. Endotérmico, perfecto. Endotérmico. ¿Absorbe qué cosa? ¿Absorbe qué? Energía. ¿Para qué absorbe energía? Para arrancar un electrón. Para arrancar qué cosa? Un electrón desde la nube electrónica. ¿Y el átomo neutro se convierte en qué? ¿En qué se convierte? Cation. Muy bien, muchachos. ¿Sí saben qué es energía de ionización? Está perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a poner acá. Para entender un enlace metálico, hay que explicar, obviamente, la llamada ¿qué?
teoría del mar de electrones, ¿no? ¿No, chicos? Teoría del mar de electrones. Ahí está. Teoría del mar de electrones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta teoría del mar de electrones nos explica que los metales se va a producir una llamada, ¿qué cosa, por favor? Una llamada, ¿qué, por favor, muchachos? Una deslocalización, ¿no? Y cuando los átomos metálicos de baja energía de ionización o los átomos metálicos de baja energía de ionización que participan en una aleación deslocalizan sus electrones, esos átomos metálicos se transforman, se convierten en un catión metálico. ¿No? Esos átomos metálicos se transforman o se convierten en un catión metálico. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Y obviamente los electrones que se han liberado forman obviamente un mar de electrones deslocalizados. Obviamente, forman un mar de electrones deslocalizados. ¿Sí? ¿Sí? Un mar de electrones deslocalizados. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Propiedades, ¿no? ¿Me pueden mencionar las propiedades que tienen los metales al unirse de esta forma? La mayoría ya lo conoce, ¿no? La mayoría ya lo conoce, ¿no? A ver, ¿me pueden mencionar, por favor, cuáles son esas propiedades que ustedes conocen que tiene un metal? A ver. Uy, ay, otra vez están durmiendo. Ya, empezamos. Forman sólidos, ¿qué cosa? ¿Crista qué? Cristalino. Muy bien. Tienen alta Temperatura de fusión. Y ebullición. Alta temperatura de fusión y ebullición. ¿Qué más? Brillan. O sea, un brillo. Metálico. Ya, un brillo metálico. Ahí está. ¿Qué más? Es que es maleable. ¿Qué más? Dúctil. Es un buen conductor. De calor y electricidad. Muy bien, del calor y de electricidad. Vamos a colocar acá. Del calor y de electricidad. Muy bien.
la fuerza es eléctrica y directamente proporcional a la carga del ion. ¿Se entiende? ¿Se entiende que la fuerza es eléctrica y es directamente proporcional a la carga del ion? ¿Se entiende o no? Si se entiende, a ver, pone acá el signo mayor, menor a los siguientes campos. A ver, ¿en cuál de los dos enlaces metálicos es más fuerte? ¿Cuál de los dos enlaces metálicos es más fuerte? Si la fuerza eléctrica entre estos dos es directamente proporcional a la carga del ion. ¿Quién es más fuerte? ¿En el enlace metálico del aluminio o del bario? ¿El aluminio? El aluminio. Muy bien. ¿Y entre el bario y el litio, quién es más fuerte? Entre el bario y el litio, ¿quién sí? La carga del ion es más fuerte que la fuerza bario? eléctrica. El bario. Muy bien. Excelente. Muy bien, muchachos. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se Profe, entendió el enlace metálico? profe, Dime. ¿usted cree que puede repetir la parte de la teoría del mar de electrones, por favor? No. Ya, yo lo repito, no te preocupes. Yo lo repito. Entonces, como te estaba explicando, señorita, un enlace metálico lo vamos a encontrar en cuerpos que estén hechos de metales. Una pepita de oro, hecha de oro, voy a encontrar enlace metálico. En una granalla de zinc voy a encontrar enlace metálico. En una cinta hecha de magnesio voy a encontrar el enlace metálico. En una plancha corrugada de plomo, solo de plomo, no importa si es corrugada, lisa, que esté hecha de plomo, voy a encontrar el enlace metálico. O una aleación. Señorita, en el bronce voy a encontrar enlace metálico. En el latón voy a encontrar enlace metálico. En el oro de 18 quilates voy a encontrar enlace metálico. El de 14 también. ¿Sí? Ahí voy a encontrar enlace. Para entender por qué las aleaciones y los metales tienen este enlace, hay que entender una teoría. La teoría que explica la formación del enlace metálico se llama teoría del mar de electrones. Esta teoría se basa principalmente en este proceso que se llama deslocalizar. ¿Qué significa deslocalizar? Que los átomos metálicos, muchachos, deslocalizar significa que los átomos metálicos tienen una capa de valencia. Ya sabes qué es la capa de valencia, ¿no? La capa de valencia es el nivel de mayor energía. Y en esa capa de valencia están los electrones de valencia. Entonces, ¿qué va a pasar con esos electrones que están ubicados en la capa de valencia, señorita? Van a salir de esa capa. ¿Estamos de acuerdo? Van a salir, pero no se van a perder totalmente. No se va a perder totalmente, sino se va a ir a una región, ¿ya? Lo suficientemente lejos para que el átomo se vuelva un catión, pero lo suficientemente cerca para que todavía lo rodee, pero no va a estar en la capa de valencia. ¿Se entiende? Es cuando ustedes pelean con su tóxico, ¿no? Pelean con su tóxico, ¿sí o no? ¿No? Su tóxico les dice, ya sabes qué, no te quiero ver, pega. Ya, no, ya fue suficiente para mí, ya. Entonces, ustedes dicen, ya, está bien, pero ustedes, como ustedes todavía tienen un cariño, un afecto, dicen, ya, está bien, me voy a ir, pero todavía no te voy a eliminar, no te voy a bloquear, todavía voy a mantener la última foto que nos tomamos de mi perfil, ¿no? Para que sepas, o sea, me alejé, pero todavía ahí estoy. ¿Se entiende o no? Habla. Muchos se identifican. Sí, se entiende. Se identifican de esto, ¿sí o no? Muchos se identifican, ¿sí o no? Cuando ya te dijo ya el tóxico ya te dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya no. Y tú le das una explicación de que, pucha, pero fue una tontería que hemos peleado porque me dijo que ya no, ya te dijo que ya no. ¿Se entiende, no? O sea que Mireya que nunca hablaba, habló hoy día, como que se sintió identificada con este ejemplo. Pero bueno, ok, muchachos, entonces, ya igualito pasa acá, o sea, va a salir de la capa de valencia de tal manera que le va a permitir al átomo volverse un ion, pero no se va a alejar completamente, todavía lo va a rondar, todavía lo va a envolver a ese catión, todavía lo va a envolver.
Todavía va a sentir atracción. ¿Estamos de acuerdo? Y a eso se llama deslocalización. La deslocalización, entonces, de los átomos metálicos genera cationes metálicos envueltos por su mar de electrones. Entonces, jóvenes, cuando ustedes ven una barra metálica, lo que están observando en su interior es una estructura que está hecha de cationes. Acá hay cationes, 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 cationes. ¿Y por qué no se repelen, profesor? Porque todos esos cationes están envueltos por sus electrones. Entre dos cationes hay electrones. Entre estos dos cationes, electrones. Entre estos dos, y mientras haya electrones deslocalizados, va a mantenerse este estado sólido. Cuando tú lo golpeas, se va a moldear y se va a mantener. O sea, el enlace metálico es fuerte, porque cuando tú lo golpeas no se rompe, pero sí se deforma a tu voluntad, obteniendo láminas más delgadas o hilos de menor diámetro. ¿Se entiende o no? Sí, ¿Sí? sí, profe, se entiende. Muy bien, muy bien. Listo. Y acá están las propiedades que te decía. ¿Alguna otra duda más acerca del enlace metálico? Para ir al enlace iónico o también llamado electrovalente. ¿Alguna otra pregunta? No. Mire, ella dice, no, ya no haga más comparaciones. Ya, ok. Ok, chicos. Muy bien, continuamos. Ya, segundo enlace. El enlace iónico o electrovalente, generalmente viene la palabra iónico. En algunas universidades a veces viene electrovalente. Raras veces la agraria le llama electrovalente. Raras veces. Pero ha venido en examen, profesor, el término electrovalente, sí. Se ha venido en examen el término electrovalente como alternativa, se ha venido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos que únicamente o principalmente. Principalmente. Ocurre entre elementos metálicos y elementos, ¿qué cosa? ¿No qué? ¿No? Metálicos. Los elementos... Uy, perdón, fue mi culpa. A ver, los elementos que tienen el mayor carácter metálico, ¿en qué familia están? ¿Me pueden decir cómo aumenta el carácter metálico a lo largo de un periodo en la tabla? ¿Cómo aumenta el carácter metálico a lo largo de un periodo en la tabla? A mayor número atómico. ¿A mayor número atómico? No es a mayor número atómico. A lo largo de un periodo, he dicho. A lo largo de un periodo. Menor, firme, me equivoqué, menor. Y si es a Derecha, menor izquierda. número atómico, en este sentido, disminuye el número atómico un periodo. Así este sentido, ¿sí o no? Entonces, en este sentido están las familias de mayor carácter metálico, ¿no? ¿Cuáles son las dos familias que tienen el mayor carácter metálico en la tabla? Alcalinos y alcalinos terrestres. Muy bien. Calinos. Por eso acá principalmente participan los del 1A y los del 2A. Sin embargo, acá no hay que considerar al hidrógeno y acá no hay que considerar al beridio. A ellos no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dime, ¿cómo aumenta el carácter no metálico en un grupo? ¿Cómo aumenta el carácter no metálico en un grupo? ¿Cómo aumenta? En un grupo, he dicho, ¿ah? En un grupo, por el amor de Dios, en un grupo estoy diciendo, ¿por qué se confunden? De abajo para arriba. De abajo. Muy bien, de abajo para arriba, muy bien. Y en un periodo, ¿cómo aumenta? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Ahora, ¿hacia dónde aumentaría? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde aumentaría? Izquierda, derecha, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se llama la familia que tiene el mayor carácter no metálico? Y no me digas gases nobles. No me digan gases nobles. Halógenos. Hidrogenoides. Halógenos. Halógenos, y antes del halógeno... ¿Antígeno? Antígenos. ¿Está bien? ¿Todos estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Halógenos y antígenos, ¿sí? Halógenos y antígenos. Gases nobles no. Gases nobles no. ¿Ya? Halógenos y antígenos principalmente. ¿Sí? Muy bien. Ellos, ¿qué proceso van a realizar para poder unirse? Sí lo sabes, ¿ah? Sí lo sabes. Sí lo sabes el mecanismo que ellos utilizan para poder unirse. Sí lo sabes, ¿ah? Sí lo sabes. ¿Cómo se llama ese mecanismo para poder unirse?
Sí lo sabes, ¿ah? No me digas que no, ¿ah? Sí lo sabes, ¿no? Uy, ¿nadie lo sabe? Ah, eso no puedo creerlo. No puedo creerlo que no me sepan cómo se llama el mecanismo que permite unir a un metal y a un no metal. Si lo hemos hecho en la pizarra anterior. Transferencia. ¿Transfe? Transferencia. ¿Qué dijiste? Transferencia. Transferencia. Muy bien. Claro, tiene que ser la transferencia, ¿sí o no? La transferencia de electrones, muy bien. Ahí está, muy bien. Y me pueden decir, ya saben que es una transferencia, ¿no? Acá, el metal más X. Acá, entre corchetes, ¿no? El no metal menos Y. Acá Y, acá X. Y la posible fórmula es M subíndice Y, NM subíndice X. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachitos? Habla, tú dirás. ¿Mm? Habla. A ver, propiedades. ¿En qué estado encuentras a las sustancias que se han formado por cationes y aniones? A ver, si lo sabe, justo una señorita me dijo al inicio de la clase, a ver, ¿cómo se llama? ¿En qué estado se encuentran las sustancias que están formadas por cationes y aniones? Sólido. ¿Mm? ¿Son qué? Sólidos cristalinos. Eso es. Muy bien. ¿Son sólidos ¿qué? Cristalinos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, son sólidos cristalinos. Muy bien. ¿Qué más? Tienen alta temperatura. ¿De qué? De fusión. ¿Y qué más? De ebullición, ¿no? Fusión nada más, es suficiente para la difusión. Porque esta temperatura es mayor a 400 grados Celsius.
¿Qué más? Dime, ¿estos sólidos se pueden moldear a tu voluntad? ¿Tú le puedes cambiar de forma a estos sólidos? ¿Qué piensan ustedes? A ver, díganme, muchachitos. No. ¿A estos sólidos podemos cambiar de forma? ¿Que no? No. ¿Por qué un cuerpo no te permitiría a ti cambiarle de forma? ¿Por qué? ¿Qué le pasaría cuando tú intentas cambiarlo de forma? Se rompe. Se Se quiebra. rompe. Entonces, ¿cómo le llamamos a estos cuerpos? ¿Qué son qué cosa? No me digas rompibles, ¿ah? No me digas que son rompibles, ¿ah? No me digan eso, por favor. Frágiles. ¿Quebradizos? Frágiles. Frágiles o, si no viene frágiles, Quebradizos. Quebradizos. muy bien, muy bien, muy bien. O sea, en otras palabras, están recordando cómo se debe hablar, ¿no? Es como cuando van a una chica y no vas a decir tu mote, ¿no? Tu barrio, ¿me dejo entender o no? ¡Ah, la flaca! No, ahí sí como que ya te portas bien y dices, ah, hola señorita, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh, qué bonita está hoy. ¿No? Así, ¿no? Así le habla, ¿sí o no? ¿Sí o no? Obvio, dice, ¿ves? Claro, ¿ves? Ya no sacas el barrio. ¡Ay, causa! No, ya no le hablas así, ¿sí o no? Ya ves. No siempre, profe, dice así. Ah, o sea, Kevin es de barrio. Bueno, no sé, ya, al final ve usted, no sé. Bueno, no sé, ya ustedes, como les dije. Ya, siguiente. ¿Qué otra propiedad tienen estos sólidos, muchachos? Estos sólidos, cuando se encuentran con solventes polares, vamos a poner así, ¿no? Se disuelven en solventes polares. Se disuelven en solventes polares. ¿Y cuál es el solvente de mayor polaridad? ¿El agua? Agua. Oye, y cuando una sustancia se disuelve en agua, ¿qué forma? ¿Cómo se le llama? ¿Fuentes de hidrógeno? No, está bien. No. O sea, ¿qué se obtiene? No qué fuerza hay, sino qué se obtiene cuando una sustancia se disuelve en agua. ¿Cómo se llama el resultado de esa mezcla? No qué fuerza hay. Que está bien, obviamente. Soluto es lo que tú vas a disolver en agua. Solvente es la parte. ¿Acuosa? ¿Solución qué? Por ahí lo dijeron. ¿Solución qué? Por ahí alguien lo escribió. Por ahí alguien... Solución A. Acuosa. Ahí está. Entonces, ¿qué van a formar? Cuando se disuelven en agua, específicamente en agua. ¿Solución qué? Si el agua es el que está disolviendo a este compuesto iónico, el resultado se llama solución ¿qué? Acuosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? En estado líquido, muchachos, una pregunta. ¿Qué proceso físico tiene que pasar este sólido para que se encuentre en estado líquido? ¿Cómo se llama ese proceso o ese cambio físico? Fusión, ¿no? Decimos fusión o cuando está, ¿qué cosa? Fundido, ¿no? Fusión o cuando está fundido, ¿no? Fusión o cuando está fundido, ¿no? Muy bien. Fusión o cuando está fundido. O en solución acuosa, ahí está, conducen la corriente eléctrica. Ahí está. La corriente eléctrica. Muy bien. Otro. La fuerza es eléctrica o electrostática. ¿Ya? Es lo mismo, ¿eh? Eléctrica o electrostática. ¿Alguien sabe por qué le llama electrostática? Electrostática. ¿Alguien sabe?
Es eléctrica, pero también le dicen electrostática. ¿Alguien sabe por qué? Por favor, chicos, a ver. Ayúdame. ¿Por qué le decimos electrostática? Electroestática. Es eléctrica, pero también llamada electrostática. A ver, muchachos, entonces, mira. Se llama electrostática, ¿por qué? Porque estos sólidos van a mantener a los cationes y iones en posiciones fijas, no se van a mover. Esas cargas eléctricas positivas y negativas que se encuentran en los iones no se mueven. Esa carga está estática. Y en esa cierta distancia que se encuentra el catión con el anión van a generar campos eléctricos. Así van a generar campos eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, en el último quiere decir que es proporcional o inversamente proporcional. Muy bien, ahora, ¿es proporcional, muchachos? ¿Es proporcional? O sea, esta carga eléctrica se vuelve más intensa, toma un mayor valor cuando la carga del ion aumenta. Cuando la carga del catión o la carga del anión aumenta. Chicos, una pregunta. ¿Cuándo la carga de un catión aumentaría y cuándo la carga de un anión aumentaría? Eso sí lo saben, ¿no? ¿Cuándo este valor del X se vuelve más alto? ¿Cuándo este valor del Y adquiere un mayor valor? ¿Cuándo? A ver, muchachos, a ver, díganme cuándo. Dependiendo de la energía de ionización. ¿Cuándo transfiere más qué? Más electrones. Claro, cuando pierde o gana más electrones. ¿Y sabes a quién es inversamente proporcional? ¿A quién es? Al tamaño, ¿ya? Al tamaño o diámetro, al tamaño o diámetro de los iones. Al tamaño o diámetro de los iones. Sí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el tamaño? O sea, que cuando el tamaño de los iones es más pequeñito, ¿qué pasaría con la atracción? ¿Se acuerdan la ley de Coulomb? ¿Se acuerdan la ley de Coulomb? Con la ley de Coulomb me van a entender. A ver, quinto de secundaria, muchachos. La fuerza electrostática se determina con la ley de Coulomb, ¿no? Una constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Corrígeme, ¿esa es la ley de Coulomb o no? Corrígeme, ¿es la ley de Coulomb o no? Muy bien, muchachos. Y la ley de Coulomb nos dice que la fuerza y la distancia entre las cargas son inversamente proporcionales. Quiere decir que cuando la distancia entre las cargas es menor, la fuerza es mayor. Cuando la distancia entre las cargas es mayor, la fuerza es menor. Pero el valor de las cargas con respecto a la fuerza es directamente proporcional. Si el valor de las cargas aumenta, la fuerza aumenta. Si el valor de las cargas disminuye, la fuerza disminuye. ¿Sí? Y es por eso. ¿eh? Es por eso que yo coloco eso de acá. ¿Ya, chicos?
Muy bien, recuerda que este enlace no forma moléculas, ¿ah? No te olvides, no forma moléculas. No forma moléculas, ¿no? Si no, se le llama, ¿qué cosa? Sólidos ¿qué? Sólidos cristalinos, ahí está. ¿Cómo se le llama, por favor? ¿Sólidos qué? Cristalinos, ¿no? Muy bien. Otro. La diferencia, no te olvides, la diferencia de sus electronegatividades, ¿cómo tiene que ser, muchachos? Mayor o igual a ¿cuánto? A 1, ¿cuánto, por favor? Mayor o igual a ¿cuánto, chicos? Mayor o igual a ¿cuánto? A 1,7. 1,7. Excelente. Mayor o igual a ¿cuánto? A 1,7. Muy bien. ¿Algo más que me esté olvidando? Nada más, esas son las principales propiedades. ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo te quedó claro? Muy bien, siempre es un gusto poder enseñarles, de verdad, ha sido un gusto verlos. Ya mañana también nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Nunca cambien, sigan siendo como son, cuídense mucho. Hay más, Kevin. Por ejemplo, hay enlaces polidireccionales, Kevin. Hay falta de los enlaces polidireccionales, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más falta? A ver, de los enlaces polidireccionales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque prácticamente los enlaces polidireccionales nada más, Kevin. De ahí otra más, ya está prácticamente todas. ¿Ya? Muy bien, muchachos, cuídense un montón. Voy a tomarle captura para enviarlo al toque nada más.